Bueno, y ya desde ese mirar para adentro que nos propone Gregorio Luri, damos ahora un salto hacia la sostenibilidad y el futuro. Sí, en un mundo cambiante, y lo sabéis, y no vamos a entrar en la sociedad líquida de Bauman y demás, pero en un mundo que necesita más que de respuestas básicas o de recetarios, de propuestas. Y no basta con señalar los problemas, sino construir soluciones. Y para eso nadie mejor que Fernando Reimers, desde Harvard, con mirada global y vocación humanista. Es experto en educación, en democracia y en sostenibilidad. Su ponencia, Educar para construir un mejor futuro. Desde una clave, educar para transformar, no es un eslogan. Es un reto político, ético y vital. Es el momento de que podáis utilizar a lo largo de, porque no nos ha dado tiempo con Luri, pero sí en el caso de Fernando, si nos ajustamos a los tiempos, habrá posibilidad de que alguna de vuestras preguntas puedan llegar aquí al escenario, y es para eso para lo que tenéis que activar en el tarjetón que teníais, os recuerdo, el QR. Así que ya sin más dilación, yo creo que es el momento, ¿verdad?, de recibir, Silvia, a Fernando Reimers. Muchas gracias. Me da gusto estar con ustedes y gracias, Gregorio, por esa presentación estimulante, enriquecedora y buena. Me complace estar con ustedes por dos razones. En primer lugar, por el compromiso de los colegios marianistas con la educación integral, con la formación de toda la persona. Y en segundo lugar, por la idea de que son ustedes, al menos potencialmente, una red en el sentido de un sistema en donde el todo es más que la suma de las partes. Y una de las áreas en las que es muy importante que el todo sea más que la suma de las partes es en la búsqueda de lo bueno. Porque los desafíos de nuestros tiempos y los que se aceleran requieren de buscar cuáles prácticas pedagógicas, curriculares, son buenas en el sentido de eficaces, son buenas en el sentido de educar integralmente a las personas. Y una red de 20 colegios que se planteen en un año, a partir de la práctica, discernir qué es bueno, le permite a cada integrante de la red ganar 20 años de experiencia, y en 5 años un siglo, y en 20, 10. Entonces, ese es el potencial de una red, pero para que una red funcione como tal, como una red de innovación, es necesario tener no solamente un ideario común, unos valores comunes, sino un lenguaje, unos marcos de referencia que le permitan a cada docente hacer de su práctica pedagógica un foco de experimentación que produzca saber que pueda ser compartido con otros en la red, que permita hacer público lo que aprendemos y que permita construir saber profesional a través de la práctica. Y lo que yo quisiera hacer hoy es presentar algunas ideas y un lenguaje que permitiese esa colaboración dentro de una red en la búsqueda de prácticas buenas para educar a estudiantes que tengan las capacidades de conocer cuáles son los desafíos de nuestro tiempo, de que les importen, y las capacidades para hacer un mundo mejor. Yo voy a estructurar mi presentación en 4 puntos muy simples. Voy a hablar, en primer lugar, de la importancia de tener propósitos educativos claros, no solo para los docentes, sino para los estudiantes. Segundo, voy a hablar de los objetivos de desarrollo sustentable como una ventana al mundo que nos permite animar procesos de renovación pedagógica, que nos permite animar procesos de búsqueda de lo bueno. Tercero, voy a hablar de currículo en relación a 2 temas, el cambio climático y los desafíos que experimenta la democracia hoy en día en diversas partes del mundo. Y finalmente voy a hablar un poco de qué puede hacerse para pasar de las prácticas pedagógicas individuales a un cambio a escala dentro de un sistema, como puede ser el sistema de una red de 20 escuelas o de 200 o de un país. Para hablar de propósitos educativos y cambio. Cuando los estudiantes saben para qué están aprendiendo lo que están aprendiendo, eso les motiva y se orientan mejor. Es decir, esto es evidente, pero no es evidente que la mayor parte de los estudiantes que están aprendiendo hoy saben por qué están aprendiendo lo que están aprendiendo. Y entienden cuando tienen que estudiar a una unidad qué sentido tiene eso que están estudiando para su vida, por qué ha de importarles. Y una práctica muy sencilla que yo utilizo con mis estudiantes de posgrado y que aquellos de ustedes que no la utilicen les animo a que lo hagan, es comienzo mis clases explicando por qué lo que vamos a aprender es importante en el campo que están estudiando y por qué es importante para mí.
Y termino la clase invitando a los estudiantes a contestar esas preguntas para cada uno de ellos. Y este ejercicio simple de decir cómo conecta esto que estoy estudiando con aquellas cosas que son importantes para mí, ayuda al estudiante a estructurar ese conocimiento, no solamente con el conocimiento previo que tiene, sino con sus propios valores, con las cosas que le interesan. Y un plan de estudios bien estructurado organiza, obviamente, las oportunidades de aprendizajes en secuencias alineadas con metas claras. Es decir, es imposible tener un currículum si uno no tiene claro qué es lo que está tratando de lograr, qué es lo que espera que el estudiante conozca, le importe o pueda hacer al término del currículum. Los objetivos específicos de un currículum pueden articularse con metas mayores. Cuando decimos que los colegios marianistas están interesados en formar a la persona de forma integral, hay una visión que trasciende a la persona. Es decir, ¿por qué queremos formar personas integrales? Que tiene que ver con una visión de una comunidad, con una visión de qué es el ser humano, en el caso de esta congregación, con una visión religiosa, con una interpretación religiosa del mundo. Otras metas amplias pueden ser las metas que tiene una nación para sí misma o una comunidad, o objetivos como los objetivos de desarrollo sustentable, los objetivos de los que voy a hablar, que son el resultado de un proceso bastante amplio de participación que incluye a gobiernos, pero también a muchas organizaciones de la sociedad civil, y que se aprueban en la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2015, y que básicamente plantean una visión del mundo en el cual quepamos todos, resolvamos nuestras diferencias de forma pacífica y nos relacionemos con la Tierra de una manera sustentable. Se dice fácil, pero la importancia de esos objetivos es clara en un día tan caliente como el que vivimos hoy, en un mundo en donde la violencia y los riesgos a la paz son tan evidentes como son hoy, y en un mundo donde la democracia es tan frágil como lo es hoy. Obviamente docentes y directivos también tienen que tener propósitos claros que guíen sus decisiones y que le den sentido a su trabajo. Bueno, para regresar a la pregunta de ¿para qué educamos? Educamos para muchas cosas, pero una de ellas para darle a los estudiantes el lenguaje que les permita comprender el mundo, darle significado al mundo y resolver problemas que ellos se planteen. También para desarrollar la autonomía intelectual de los alumnos, para ayudarles a desarrollar un sentido de propósito, un sentido para su vida y para que estén mejor. También educamos para facilitar el que las personas puedan participar económicamente en las sociedades de las que son parte y también para participar en sus comunidades. Y el objetivo final, uno podría decir, es promover el bienestar, el desarrollo del ser humano, el florecimiento humano. Bueno, ¿cuáles son algunos desafíos de la educación contemporánea? En primer lugar, que el mundo fuera de la escuela está cambiando muy deprisa. Esto no es nuevo, no es una innovación, esto ocurre por lo menos desde los que hay registros de personas que evalúan cómo funciona la educación, las instituciones educativas en relación al medio exterior. Por ejemplo, algunos de esos cambios son el climático, con un impacto global creciente, entre otras cosas, en las oportunidades de aprender. Es muy difícil para un estudiante concentrarse cuando no ha podido dormir porque hace demasiado calor, y es muy difícil para un estudiante aprender cuando no puede llegar a la escuela porque los deslaves y las inundaciones le hacen imposible llegar a la escuela, o porque su familia ha perdido las posibilidades de ganarse la vida por inundaciones. Otros desafíos son el desarrollo de la inteligencia artificial, que está cambiando las posibilidades de participar económicamente y socialmente muy deprisa, más deprisa de lo que estamos teniendo la capacidad de comprender y de discernir cuáles son las implicaciones éticas de esos cambios. Y ciertamente las crisis de gobernabilidad democrática, el aumento en muchos sitios de la intolerancia, del racismo y del odio. Ayer me paseaba por la Basílica del Pilar y el ver todas estas banderas de los diferentes países que fueron alguna vez parte que empiezan a ser parte de una entidad cultural del Imperio Español después de 1492, recordaba que es poco después de 1492 cuando en la República Dominicana ocurre algo extraordinario. Y ocurre en un sermón que da Fray Antón de Montesinos a Diego Colón, que es el gobernador de la República Dominicana, y a los gobernadores que estaban con él, en el que les dice: ¿y por qué tratáis tan mal a vuestros hermanos? Es que no tienen alma.
Y esta idea produce un silencio ensordecedor en la capilla, porque el gobernador y otros que han llegado se han dedicado a esclavizar a los indios para que les ayuden a desarrollar esas tierras, a hacerlas productivas. Y entonces el gobernador se queja con, no sé si es el obispo o quién es la autoridad eclesial, le dice, regaña usted a ese cura, ¿cómo se le ocurre decir que los indios tienen alma? Y Fray Antón de Montesinos el siguiente domingo insiste sobre el tema. Y bueno, uno de sus pupilos, Bartolomé de las Casas, eventualmente termina cambiando las leyes de Indias, y ese acto de rebeldía de Fray Antón de Montesinos es la base de un concepto extraordinario que transforma la humanidad, que es el concepto de que todos los seres humanos tienen una serie de derechos iguales simplemente porque son seres humanos. Idea que termina recogida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, acordada en una de las primeras asambleas de Naciones Unidas en 1948 al término de la Segunda Guerra Mundial. Y esa idea extraordinaria cambia el mundo. Esa idea de cuáles son esos 30 derechos que tienen todas las personas simplemente porque son seres humanos cambia el mundo. Un ejemplo, artículo 27 de la Declaración, todas las personas tienen el derecho a la educación. Eso en 1948 era un ejercicio de imaginación más que otra cosa. Era poesía, era un desear, porque en aquel momento, en un mundo con 2.800 millones de habitantes, solo 2 de cada 5 habían pisado una escuela. Y 80 años después, con 8.000 millones de habitantes, 95% de estos habitantes no solamente han pisado una escuela, sino que pasan en ella un número de años de su vida. Esto habla del poder de la imaginación, de la poesía, de los propósitos claros. Ese propósito de eduquemos a todas las personas. Bien, uno de los desafíos del mundo que vivimos es que hay cada vez más personas que cuestionan esta idea de que todos los seres humanos tengan los mismos derechos simplemente porque son seres humanos, independientemente de su raza, de su religión, de su condición social de origen o del pasaporte que tengan. Entonces estos desafíos interpelan a la escuela. Deben influenciar la pregunta de ¿para qué educamos? Si educamos para que los alumnos hagan sentido de su vida en el mundo, este es el mundo en el cual deben hacer sentido. La relación, obviamente, entre la sociedad y las escuelas es de dos vías. Inevitablemente las escuelas reproducen la sociedad de la que son parte. Sería demasiado ingenuo esperar que en sociedades en las cuales hay racismo, que es una de las formas en las que se manifiesta esta idea de que los seres humanos no tienen todos los mismos derechos, que hay unos que somos más iguales que otros, sería una utopía esperar que las escuelas pudiesen producir estudiantes que no tuvieran esos valores cuando esos son los valores que ven en sus casas, cuando esos son los valores que ven en las comunidades de las que forman parte. Pero al mismo tiempo las escuelas no están condenadas a ser un espacio que simplemente reproduzca la sociedad de la que forman parte, sino que tienen la posibilidad de ser un espacio que anticipa una sociedad mejor. Las escuelas tienen la capacidad de darles a los estudiantes una experiencia diferente a la que tienen en sus comunidades, en sus casas, en sus sociedades, y de imaginarse un futuro que es mejor al que conocen. Entonces, la escuela en ese sentido construye la sociedad del futuro. Bueno, hablemos un poco del futuro. Todos los años, el Foro Económico Mundial, que es un consorcio que involucra a muchas personas, hace un ejercicio de consultar a unos 700 expertos en diferentes áreas de conocimiento y hacer una serie de preguntas sobre el futuro de la energía, el futuro de los conflictos entre los países, etc. Y en base a esas respuestas produce un informe sobre cuáles son los riesgos más importantes que confronta la humanidad en ese momento. Es un ejercicio muy valioso. Yo sí creo que es posible predecir el futuro, obviamente con un margen de error. Podemos predecir cuál va a ser el clima mañana, pero esa predicción tiene un margen de error. Ese margen de error en relación al clima es menor para mañana de lo que es para dentro de una semana y es menor a lo que es en relación a un año. Pero sabemos, por ejemplo, en relación a cambio climático, que tenemos una idea de que el clima va a seguir cambiando por los próximos 30 años, porque los factores que impulsan ese cambio están ya incrustados en la atmósfera. De manera que podríamos decir, nada que hagamos hoy en relación a cómo nos comportamos va a tener impacto en cambio climático en 30 años. Podría no empeorarlo, pero no puede revertirlo. Tendrá impacto en los siguientes 30 años. Y también podemos predecir cómo va a ser el debate político en una sociedad X mañana, con un margen de error.
porque tenemos una idea de cuáles son las preferencias políticas de la gente, cómo están organizados, etc. Bueno, esto es lo que hacen estos expertos del Foro Económico Mundial. Y en este informe, en el último, no sé si se ve esto bien, me temo que no, lo que hace es decir cuáles son los riesgos en los que el mayor número de estos expertos piensan que son el más importante. Y en el tope es una guerra mundial. Esto es una novedad. Los informes durante un periodo, hace 30 años que se producen estos informes, durante un periodo de 25 años, la posibilidad de una guerra mundial no era uno de los riesgos más altos. Pero desde hace 2 años este lo es. 25% de estas personas piensan este es un riesgo importante. El segundo son riesgos climáticos. Este es un riesgo importante desde hace 20 años. El tercero son riesgos para la democracia que tienen que ver con la desinformación y con la propagación de falsas realidades, ¿no? De realidades imaginarias, virtuales. Este tercero también es un riesgo más reciente. Y así hay otros riesgos. Muchos de estos son riesgos ambientales. Y este mismo informe, en base a las opiniones de estos expertos, dice, a ver, ¿cómo se imagina usted el mundo en el corto plazo, los próximos 2 años, y en el largo plazo, los próximos 10? Y las predicciones de estos expertos es que en el corto plazo, en el lado izquierdo de la lámina arriba, dice stormy, turbulento, stormy, tormentoso o turbulento. Tormentoso 5%, turbulento 35% en los próximos 2 años, pero en los próximos 10 años todavía más tormentoso y todavía más turbulento. Bueno, ¿por qué comparto estos resultados? Porque en la medida en que la escuela tiene la capacidad de construir un mundo mejor, ninguna de estas cosas son inevitables. El que el mundo sea más o menos turbulento en el futuro, en parte depende de lo que enseñemos a los estudiantes. El que el cambio climático sea más o menos complicado en el futuro, en parte depende de lo que enseñemos y de cómo enseñemos. El que la democracia desaparezca como forma de gobierno o no, en parte depende de lo que enseñemos y cómo lo enseñemos. El que la idea misma de que todas las personas tienen una dignidad y unos derechos simplemente porque son humanos, prevalezca o desaparezca, en parte depende de lo que enseñemos y de cómo enseñemos. Entonces voy a hablar de los objetivos de desarrollo sustentable porque a mí me parece que son no solamente una herramienta conceptualmente muy poderosa de articular una visión educativa para un centro, para un currículum, sino además ofrece un vocabulario que permite colaborar con otros y compartir aprendizajes. Permite que estos esfuerzos de creación de lo bueno en nuestra enseñanza no sean esfuerzos particulares, sino que sea saber profesional que pueda ser compartido y que nos permita, por ejemplo, en una red, ganar en un año 20 de experiencias o en 5 un siglo. Esto es una fotografía tomada hace poco en escuelas en Corea del Sur. Un país interesante en varios sentidos. El primero, un país devastado por la guerra en el año 52, que construye, entre otras cosas, por la vía de la prioridad que le da al sistema educativo, una sociedad mucho más próspera de lo que era en el año 52. Corea era un país pobre, en un sentido absoluto, material, donde muchas personas vivían en pobreza y no lo es hoy en día. Tiene desafíos, otro tipo de desafíos, pero la educación es muy importante en Corea, me refiero a Corea del Sur, en la República de Corea. Pero Corea ha adoptado, estas son escuelas en la provincia, Corea tiene, como lo tiene España, entiendo, y buena parte de Europa, una estructura demográfica en decline, donde las familias no están ya teniendo niveles de reproducción del tamaño de la sociedad y donde hay más personas mayores que niños. Este distrito escolar o esta provincia tiene un sistema educativo tan bueno que todas las parejas que tienen niños se mudan ahí porque quieren que estudien en estas escuelas. Gyeonggi-do se llama esta provincia. Y entre las cosas que hace esta provincia, les voy a decir rápidamente qué hace la provincia. Uno, ha creado un sistema para, utilizando inteligencia artificial, identificar los niños que necesitan un poquito más de apoyo y darles actividades de refuerzo todos los días. Ha creado un banco de profesores que actúan como tutores, que le dan un poquito más de tiempo de enseñanza a los niños que necesitan un poco más de tiempo. Y ha creado en cada escuela mecanismos para identificar qué recursos existen en la comunidad que podrían apoyar la educación de los niños en proyectos generados por los niños. Y que ha logrado estructurar
a esas comunidades como socios de las escuelas. Entonces, esta escuela que ven ustedes aquí es una escuela en donde los estudiantes estaban interesados en sustentabilidad climática, ambiental. Y la serie de proyectos que visité, todos generados por los estudiantes, eran proyectos en los que los estudiantes trabajaban con fábricas de la zona, en tareas de reciclaje de materiales de desecho, en tareas de creación de nuevos materiales. Estos son estudiantes de bachillerato, son estudiantes que tienen entre 15 y 17 años. Yo no he visto estudiantes más entusiasmados que los que ven. Yo he visto estudiantes que aprenden muchas cosas en diversos sistemas del mundo, pero no he visto estudiantes más entusiasmados que estos con lo que estaban haciendo. Y al preguntarles, bueno, ¿por qué os parece tan interesante esto? Porque nosotros hemos decidido qué es lo que queremos aprender y por qué lo vamos a aprender. Obviamente con el acompañamiento de sus profesores, esto no es lo único que hacen ellos, pero esto es un ejemplo de cómo utilizar este lenguaje común que uno encuentra en todas las escuelas en esta provincia, en Corea, como una lengua franca que le permite a los profesores trabajar en apoyo a sus estudiantes en proyectos en los que en relación con la comunidad los estudiantes resuelven un problema que les parece importante. Bueno, UNESCO, que es la organización que crea el Sistema de Naciones Unidas cuando se adopta la educación como un derecho universal, en toda su historia de casi 8 décadas, en 3 ocasiones ha convocado a un grupo de personas para examinar hacia dónde va el mundo y para presentar una serie de provocaciones sobre qué significaría esto para la educación. La primera vez que hizo eso fue en el año 68. Ustedes recordarán, el año 68 fue un año de mucha movilización, de turbulencia, sobre todo en las universidades, en diferentes partes del mundo. Recordarán el Mayo francés, etc. Y en ese año, el director general de UNESCO le pide al que era ministro de Educación de Francia, Edgar Faure, que coordine una comisión y que examine hacia dónde va el mundo y qué puede hacer de diferente la educación. Y esta comisión publica 4 años después un informe titulado Aprender a ser, que ustedes seguramente conocen, que básicamente dice la educación debe formar personas. Simplemente centrarse en las habilidades fundacionales básicas no es suficiente para preparar a las personas para un mundo cambiante y además debe desarrollar la capacidad de aprender por cuenta propia, porque no hay manera que las instituciones educativas le den a las personas todos los conocimientos que van a necesitar para un mundo que va a cambiar. Bueno, la segunda vez que UNESCO hace esto es en el año 92, cuando le pide a Jacques Delors, que había sido el presidente de la Comisión Europea, que coordine una comisión, la Comisión Delors, que haga lo mismo, y en el 96 publica el informe titulado La educación encierra un tesoro. Y la gran idea de esta comisión es la educación debe centrarse no en un tipo de competencias, sino en 4 familias de competencias que son muy importantes. Aprender a conocer, el conocimiento, aprender a hacer, aprender a ser persona. Y desde mi punto de vista, la más importante por el momento en que la formula, aprender a convivir. Porque dice ese informe, uno de los resultados de la globalización es que todos vamos a estar en contactos más frecuentes y más intensos con personas que se ven diferentes. Y sin una preparación de vida, esa diferencia nos va a amenazar. Y hay la posibilidad de que genere violencia. El racismo, por ejemplo, será una expresión de esa violencia. Y por lo tanto es importante preparar a las personas para que podamos convivir en lugares donde estamos interactuando con mucha más frecuencia y con mucha más intensidad con personas que se ven diferentes a nosotros mismos. El que este informe haya publicado esto en el año 96, a mí me parece en retrospectiva extraordinario, a la luz de los desafíos presentes en mi propio país, en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. Y la tercera vez que UNESCO hace esto es en el año 2019, cuando le pide a la que era hasta hace poco presidente de Etiopía que coordine una comisión que haga una cosa parecida. Y esta comisión, durante los 2 años de pandemia, 20 y 21, produce este informe, Reimaginando Juntos Nuestros Futuros. Y este informe tiene 3 secciones. En la primera dice, bueno, ¿cuáles son los desafíos más importantes que confrontamos? Y se refiere a los desafíos a los que me he referido. En segundo lugar, ¿qué significa esto para la educación? Dice, bueno, significa que hay que reimaginar el currículo, la pedagogía, la docencia misma, la organización de la escuela y la articulación de la escuela con la comunidad y con la sociedad. Y la tercera sección dice, ¿y esto cómo se hace? ¿Cuáles son las acciones catalíticas?
Dice, bueno, en primer lugar propone 4 acciones catalíticas sobre la base de un diálogo participativo con las sociedades. Nadie puede imponerle, ni desde UNESCO, ni desde Naciones Unidas, ni desde un gobierno, a una escuela en particular cómo hacer esto, pero lo que no hay duda es que esto debe ser el resultado de una conversación en donde las comunidades se planteen cuáles son nuestros desafíos, cuáles de estos desafíos de los que habla el informe se hacen eco en nuestra comunidad, cuál es la forma de expresión de estos desafíos y qué significa esto, cómo interpela esto a cómo estamos enseñando, en qué medida estamos preparando a los estudiantes para que comprendan, les importen y tengan la capacidad de hacer algo respecto a esos desafíos. Esa es la primera acción catalítica y luego hay otras 3. Pero básicamente lo que plantea este informe es la importancia de movilizar el poder de redes educativas para acelerar la búsqueda de buenas prácticas en hacer que la educación sea más relevante. Es una invitación a un diálogo inclusivo, esto ya lo he mencionado. Bueno, voy a hablar ahora de currículum en relación, qué significaría experimentar en materia de currículum si uno quisiera, por lo menos intentar, desarrollar estas capacidades para que los estudiantes no solamente comprendan el cambio climático, sino puedan ser parte de la solución. Y se ha apagado, por alguna razón ya estamos de vuelta. Ok, en relación al cambio climático, ya me refería a lo que se puede hacer, o en relación a democracia y derechos humanos, hay una serie de indicadores que demuestran que la democracia está disminuyendo en el mundo. Disminuyendo no en el sentido de que las democracias estén siendo reemplazadas necesariamente por dictaduras, que tradicionalmente era la antítesis de la democracia, sino por autoritarismos democráticos. Por democracias en donde los gobernantes llegan a la democracia por vía electa y luego utilizan las herramientas de la democracia para reducir las libertades de la persona y para instaurarse en el poder por periodos muy largos, en muchos casos cambiando la Constitución, las leyes, el Congreso, las Cortes, etc. Bueno, ¿cómo puede la educación responder a estos desafíos? En primer lugar, planteándose ¿cuáles son las competencias que queremos que tengan los estudiantes al final? ¿Qué significa educarlos para que conozcan, les importen y puedan hacer algo al respecto? Entonces, por ejemplo, en relación a la alfabetización climática, hace un par de años escribí con varios de mis estudiantes de posgrado un libro sobre educación y cambio climático. Y lo primero que hice fue leer qué otras investigaciones existían ya. Y busqué en particular qué evaluaciones existían sobre la eficacia de currículum orientados a educar a estudiantes sobre cambio climático. Y para mi sorpresa leí unas 200 síntesis, metaanálisis. Encontré que había una gran consistencia en estos metaanálisis de que la mayoría de los currículum no solamente eran improductivos, sino contraproducentes, en el sentido de que mientras más aprendían sobre cambio climático los estudiantes, menos pensaban que ellos tenían la capacidad de hacer algo al respecto. Bueno, uno podría concluir en base a esto que esto quizás refleje la realidad. La ignorancia es una bendición. Si usted no comprende bien un tema, puede ser mucho más optimista que si lo comprende en profundidad. Pero también puede reflejar el hecho de que la manera en que estamos enseñando sobre cambio climático está desarrollando un tipo de competencias, pero no otras que son necesarias. Y la pista para pensar en este sentido me la dio una investigadora noruega de nombre María Ojala, que hace experimentos de este tipo con estudiantes de 15 años. Asigna un grupo de estudiantes a una clase de ciencia que les enseña la ciencia de cambio climático. Y a otro grupo de estudiantes les da la misma clase de ciencia, pero además los involucra en un proyecto en donde los estudiantes tienen que identificar algún área en la que ellos pudieran hacer algo que haga una diferencia. Y ambos grupos desarrollan el mismo nivel de conocimiento y de comprensión sobre el proceso de cambio climático. Pero solamente el segundo grupo desarrolla un sentido de autoeficacia, de que hay algo que ellos pudieran hacer sobre cambio climático. Y eso, a quienes hayan estudiado, por ejemplo, el valor de la educación basada en proyectos o la educación cívica, no les sorprendería, pero evidentemente estas 200 evaluaciones de currículum reflejan que hay mucho currículum sobre el cambio climático que no está tomando en cuenta lo que conocemos sobre qué es lo que puede hacer un currículum efectivo en producir el conjunto, el espectro de competencias necesarias para hacer una diferencia. Y esto, lo que estoy diciendo en 2 palabras, es que cuando uno se plantea qué significa educar para cambio climático, podría significar 2 cosas diferentes. Una, alfabetización climática,
enseñar a comprender o educar para una economía verde, que es desarrollar las capacidades que le permitan a esos estudiantes y a sus comunidades transicionar a formas más sustentables de organización. Lo segundo tiene más posibilidad de hacer una diferencia en el cambio climático que lo primero, simplemente contemplar y comprender el proceso. Bueno, lo mismo con los desafíos de la democracia. Si uno analiza cuáles son los desafíos de la democracia, pues son conocidos. La corrupción es una, y sabemos que la corrupción debilita la democracia y favorece a la autocracia. Es una de las cosas que socava la confianza de la gente en las instituciones. Y uno diría, bueno, ¿cómo se relaciona esto con la educación? Bueno, la educación forma a ciudadanos informados y críticos que tengan la capacidad de exigir transparencia y rendición de cuentas, que comprendan que la función pública no es un regalo, es una encomienda. Es una encomienda donde el funcionario público a quien debe servir es a los contribuyentes y a quienes lo han elegido especialmente. Eso se puede enseñar. Y se puede enseñar no solamente teóricamente, se puede enseñar con experiencias de gobierno estudiantil, con experiencias donde los estudiantes comprendan qué significa ser electo, qué significa rendir cuentas. Cuando los estudiantes tengan oportunidades en su propia experiencia escolar de conocer qué significa representar a otro y de representarlos bien o no. Lo mismo, la desigualdad social y económica socavan la democracia, porque la democracia, en el fondo, esta idea de que las personas tienen todas una dignidad igual, pues supone que es posible para las personas mejorar su posición en la vida, en la sociedad. Pero cuando las sociedades son estancas y nadie progresa personalmente en la vida, es fácil perder la esperanza en la democracia como forma de gobierno. Y es fácil que algunas personas digan, yo prefiero pan que libertad. Entonces, ¿de qué manera puede la educación hacer una diferencia? Bueno, dando verdaderas oportunidades equivalentes a los estudiantes, dándole oportunidades a todos los estudiantes para que tengan las capacidades para mejorar su posición en la vida. La intolerancia, una idea muy vieja, no tiene nada de nuevo, enormemente importante. La capacidad de reconocer en el otro el derecho a pensar y a ser diferente. Y cuando me refiero a la capacidad de reconocer eso en el otro, no significa conceptualmente el tener la curiosidad de acercarme al otro, al que es diferente, el querer comprender al otro. En el día a día de la escuela es posible crear experiencias que promuevan lo uno o lo otro. Por ejemplo, cuando los jóvenes hoy en día, porque dedican tanto tiempo a estar en cámaras, en burbujas digitales, en las que se rodean solamente de los que piensan como ellos mismos y en las que les convencen de la bondad y de la virtud de sus propias ideas o identidades, es más difícil que desarrollen la musculatura necesaria para interactuar con el que es diferente, con el que piensa diferente. Y frente a esa realidad, ¿qué puede hacer la escuela? Bueno, puede hacer varias cosas. Una, encogerse de hombros y decir, ese no es mi problema, que vivan sus vidas. O decir, no, mi problema es crear espacios en donde experimentemos apertura a otros. Por ejemplo, una práctica vieja pero muy poderosa, el debate. Las capacidades para debatir. Es imposible debatir sin escuchar el argumento de otro. Es imposible hacer un buen debate. Es una práctica tan simple y tan antigua y tan poco utilizada en muchos contextos. Las capacidades de que los estudiantes se agrupen para trabajar y no necesariamente sobre la base voluntaria, sean constituidos en grupos en los que tienen que colaborar en proyectos. Son entre las experiencias que pueden permitir desarrollar un reconocimiento del otro. La polarización, una de las amenazas enormes a la democracia, que se traduce en muchos casos en las instituciones educativas, incluida la mía, en donde la capacidad de encontrar consensos, porque las personas, aunque piensan distinto, pueden reconocer intereses comunes, en la medida en que uno polariza estas diferencias y las diferencias consumen toda la identidad de las personas, es más difícil encontrar un espacio en el que hacer consensos. Y sin consensos no hay manera de que la democracia funcione, de que la democracia entregue. Bueno, esta polarización a veces también ocurre en los colegios, en donde los que juegan fútbol solo están con los que juegan fútbol y los que quieren matemáticas solo con los de matemáticas y los que les interesan las artes solo con los de las artes. Y esto se convierte en algo que consume todas las identidades y en algunos casos uno escucha a chicos decir, si tú le hablas a ella, no le puedes hablar a ella. Si eres amigo de este, no eres amigo mío. Evidentemente la educación puede crear unos espacios que sean la antítesis de esto, que permitan a las personas descubrir los estudiantes. El populismo debilita la democracia al promover la desconfianza en las instituciones y la solución es hacer a los estudiantes estudiar la historia
estudiar la historia y comprender cuándo se quiebra la democracia y cómo se rompe la democracia. Las tecnologías digitales, la pandemia, de diversas maneras debilitó la democracia y la interferencia política cada vez más fácil. Bueno, ¿qué enseñar en respuesta a estos desafíos? ¿Cómo hacer que la educación sea auténtica, efectiva y significativa? Decía hace un rato que para acelerar el proceso de búsqueda de prácticas buenas es importante, a partir de la práctica personal, generar conocimiento que sea profesional. Y una manera de pensar en esto es pensar, toda enseñanza, todo acto de enseñanza está basado en dos hipótesis. Una es, si yo creo esta situación de aprendizaje, A, mis estudiantes van a aprender B, conocimientos, afectos, capacidades. Y si mis estudiantes aprenden B, las consecuencias para ellos van a ser X, Y o Z. Esas hipótesis para muchos son privadas. Y para muchos no solo son privadas, sino desconocidas por ellos mismos. Pero para los educadores reflexivos son conscientes de cuáles son esas hipótesis que estamos llevando a cabo. Pero solamente los educadores más intencionados pueden hacer explícitas esas hipótesis, evaluarlas y compartir eso con sus colegas. Entonces me refería hace un momento al tema del cambio climático y decía cómo buena parte de las hipótesis que animan currículum de cambio climático no son certeras y por eso es importante la evaluación de esos currículum para enseñarnos a mejorar esas hipótesis, ¿verdad? Esto ya lo he explicado. ¿Qué significa desarrollar capacidades para transicionar a una economía verde? Bueno, no solamente producir estudiantes que tengan la capacidad de abogar para que otros resuelvan el problema, sino producir estudiantes que puedan generar nuevas tecnologías, nuevas formas de energía, energía nuclear limpia, formas diferentes de disponer de desechos humanos, etc. Desarrollar no solamente conocimiento, sino el deseo, el sentido de que es posible hacer estas cosas. Y esto requiere muchas cosas, sin duda conocimiento y pensamiento crítico, pero también imaginación moral, la capacidad de hacer lo que hicieron quienes se imaginaron que era posible un mundo donde el derecho a la educación fuera una realidad. Esa capacidad de imaginarse un mundo mejor también se puede cultivar, como ilustraban los experimentos de María Oyala. Me he referido a lo que significa educar para una economía verde, lo cual tiene diferentes implicaciones a distintos niveles educativos. Por cierto, cuando escribía este libro sobre educación y cambio climático y leía sobre todo el trabajo que otros habían hecho al respecto, una de las cosas que encontré es que de las cosas más básicas, esenciales que uno tiene que hacer para que los niños tengan la capacidad de interesarse en el cambio climático es desarrollar un aprecio por el mundo natural. Sin un afecto positivo por el mundo natural, es muy difícil que nadie se anime a decir mi carrera, mi profesión va a estar alineada en desarrollar nuevas formas de energía. Y eso, para muchos niños, es difícil porque viven en espacios en donde no tienen demasiado acceso al mundo natural. Y eso tiene implicaciones para la escuela, en crear una huerta escolar o sacar a los niños a pasear, en fin, al mundo. Estos son 3 ejemplos. En la última década he estado trabajando con mis colaboradores desarrollando currículum alineado con los objetivos de desarrollo sustentable. Y la verdad, la tarea es de lo más sencilla. Tiene 2 pasos. En primer lugar, que un equipo de profesores diga, bueno, dados estos 17 objetivos, ¿cómo nos imaginamos el graduado de bachillerato? ¿Qué debe saber? ¿Qué debe comprender? ¿Qué debe interesarle? ¿Qué debe poder hacer? Y esto es lo que lleva un poquito más de tiempo. Pero cuando un grupo de profesores de una escuela se dedica a ese tiempo y tiene claridad sobre eso, no hay nada que lo detenga después. Es decir, esa claridad de propósito es la que puede animar un proceso de transformación escolar. Y sin esa claridad de propósito es más difícil la tarea. Lo segundo es, a partir de esa claridad sobre qué debe ser el egresado, pues hacer un currículum, ¿no? Y en este caso, desde el primer grado de parvularia hasta bachillerato. Y bueno, lo hemos ensayado en diferentes sitios y sobre la base de estas redes a las que me refería, pues eso se puede ir mejorando. Pero obviamente hacer esto en un solo colegio es más fácil que hacerlo en 20 o en 200 o en 2000. Porque hacerlo en 20, 200, en 2000, entre otras cosas, requiere no solamente comprender cómo pasar de imaginarse las competencias de salida, digamos, y la relación que ellas tienen con el currículum, sino que requiere sobre todo un ejercicio de comunicación con muchas personas, con muchos interlocutores. Y lo primero que la actividad de comunicación requiere es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, de entender el mundo como lo entiende el otro. Y en materia de cambio educativo hay por lo menos
4 maneras de entender el mundo, que en este libro que ha publicado la editorial SM y que entiendo que han recibido todos ustedes en un enlace que pueden descargar, y en el cual describo con más detalle las cosas que estoy presentando aquí, analizo cuáles son estas 4 perspectivas, estas 4 maneras de ver el mundo. Porque mi tesis es que cualquiera que quiera liderar un proceso de cambio va a ser más efectivo si puede mirar el proceso de cambio desde estas 4 maneras, o estas 5, y no una sola. ¿Y cuáles son esas maneras de pensar el cambio educativo? Bueno, una es una perspectiva cultural. Es entender que las instituciones educativas son una de las instituciones que tienen las comunidades, las sociedades, para transmitirle a las siguientes generaciones lo que consideran bueno, lo que consideran valioso. Pero esas instituciones interactúan con otras instituciones culturales, las familias, las instituciones religiosas, la sociedad civil, las instituciones políticas. Y a veces eso se nos olvida y pensamos que las escuelas pueden pasar como una aplanadora y enseñarle a los niños cosas que sus padres no quieren que aprendan, por ejemplo. Y en general los experimentos de ese tipo no duran mucho tiempo, porque la cultura es muy poderosa, es como el agua para el pez. Uno no la ve, pero es la que gobierna, al fin y al cabo, cómo se mueven las cosas. Entonces, un capítulo que discute esto dice, ¿qué significa desarrollar una perspectiva cultural en tratar de animar un proceso de cambio? La segunda es una perspectiva psicológica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay una ciencia sobre cómo aprenden las personas, sobre qué motiva a las personas, sobre qué perciben las personas, tanto los estudiantes como los profesores. Y que en la medida en que uno se apoye en esa ciencia, va a ser más efectivo que si no lo hace. Eso es lo que supo hacer María Ojala cuando comprendió, la investigadora noruega, cuando comprendió que si uno quería motivar a los estudiantes a poder hacer, no había que darles nada más conocimiento, sino que había que darles algunas experiencias que desarrollaran un poquito de sentido de autoeficacia. Y la autoeficacia no se deriva solamente del conocimiento del proceso de cambio climático. Tercera perspectiva es una perspectiva profesional, que es la que yo he estado de presentar en esta presentación al decir que la búsqueda de lo bueno en las prácticas educativas debe estar orientada por un saber experto. Y uno de los grupos que más puede contribuir a ese saber experto son los profesores, son los directores, si tienen la capacidad de a partir de su práctica generar conocimiento profesional que pueda ser visible. Si todo lo que nuestra práctica genera es conocimiento privado, obviamente eso no puede ser compartido, el conocimiento privado. Entonces, habla de qué significa constituir sistemas educativos animados por una comprensión de que la tarea de innovar no debe ser una tarea de improvisación, sino que tiene que estar basada en experimentación sistemática, en evaluación. La otra perspectiva es entender que un sistema educativo es una institución, es un sistema, en donde tiene que haber buen alineamiento entre los diferentes. Los sistemas pueden hacer cosas maravillosas cuando están bien alineados y son coherentes. Pero a veces las diferentes componentes de un sistema empujan en direcciones diferentes, como cuando uno tiene un currículum que quiere formar personas integrales, pero la evaluación solamente mide la capacidad de los estudiantes de regurgitar lo que aprendieron en los últimos 3 meses. Y obviamente esa falta de alineación, pues en lo que se traduce en el caso de estudiantes muy conscientes, es en decir, pues aquí esto es una enorme hipocresía, porque mis profesores dicen que quieren hacer una cosa, pero en verdad lo que cuenta es otra para decidir si paso de un grado a otro. Y luego finalmente, comprender que un sistema educativo es de lo más precioso que tiene una sociedad. Y por lo tanto, en cualquier cosa valorada, convergen muchas visiones de la sociedad. Hay muchas aspiraciones sobre qué es bueno y qué es justo. Y es necesario crear espacio para escuchar y negociar estas visiones si uno quiere que el cambio sea duradero y no efímero. Bueno, esas son las cosas que yo quería presentar. Aquí está el libro esta tarde. Básicamente, una invitación a que esta red de 20 colegios efectivamente actualice el potencial de ser red y pueda, sobre la base del trabajo de ustedes mismos, en hacer que la educación de verdad se conecte más con los problemas del presente y del futuro, con los estudiantes, generar un conocimiento de forma rápida, porque no tenemos demasiado tiempo para ocuparnos de algunos de los desafíos a los que me he referido. Así que muchas gracias y me encantaría escuchar algunas preguntas. Gracias. ¿Ahora? No, todavía no.
gracias por ajustarte a los tiempos y sobre todo por todo lo que nos has promovido, convocado para ser conscientes de que esa crisis de democracia que vivimos de puertas para afuera nos implica y nos complica también de puertas para dentro de las aulas y también en todo el trabajo que hacemos en SM. Y gracias sobre todo por ese acorte del tiempo para que de alguna manera los que estáis en la platea puedan también y podamos preguntarte. Y nos han llegado vuestras preguntas, vamos a seleccionar las primeras. La primera de ellas sería, en una sociedad global de movimientos migratorios, ¿debemos enfocarnos en enseñar a convivir? Sí, claro, absolutamente. Y quisiera en relación a esa pregunta decir, cuando he escuchado versiones de esta pregunta antes, algunas personas dicen, pero ¿cuánto énfasis debe haber en lo global y lo local? Y lo que quiero decir es que yo creo que esta tensión es un poco artificial. Es decir, el desarrollar las capacidades de las personas globales no es a expensas de desarrollar su sentido de identidad local. El desarrollar el reconocimiento de los derechos fundamentales de todas las personas no significa desarrollar el aprecio por los vecinos, por los inmediatos, por la propia tribu. Entonces sí, por supuesto, creo que el enseñar a convivir es muy importante. Claro, en la educación en general ha desaparecido la educación en política, ¿no? Nos dabas algunas pistas de cómo introducir esa cultura democrática, pero claro, ¿cómo educar en política sin que sea una educación partidista? ¿No? Nos preguntan por aquí en medio de un mundo polarizado, es decir, no enseñarles o no decirles qué tienen que votar, sino cómo pensar para ser ciudadanos de primera y ciudadanos, hombres y mujeres políticos. Así es. Y yo creo que en relación a esa pregunta hay mucha sabiduría en una idea que desarrolló hace ya un siglo un educador que dedicó la mayor parte de su obra al estudio de la relación entre educación y democracia, que era John Dewey. Y John Dewey, en uno de sus escritos, dice, enseñamos en la manera en que enseñamos. Es decir, esto era un reconocimiento enormemente importante hace un siglo de la importancia de la experiencia, de la importancia del aprender a vivir una democracia. No es solamente un aprendizaje teórico, no es solamente un aprendizaje conceptual, es un aprendizaje de cómo nos relacionamos en las clases. Entonces, por ejemplo, una condición básica de una democracia es reconocer, me refería yo a la igual dignidad de todas las personas, digamos, hombres y mujeres. Pero de nada sirve que una escuela le diga a los estudiantes, los hombres y las mujeres tienen la misma dignidad, tienen los mismos derechos, si lo que ellos observan en la práctica son normas y expectativas muy diferentes, a veces transmitidas de formas sutiles, donde, por ejemplo, los profesores no tengan las mismas expectativas en ciencias, en matemáticas, sobre las niñas que tienen en los niños. Entonces, la experiencia es una de las bases sobre las que desarrollar estas capacidades para vivir en democracia. Estamos hablando de política, de ese mundo polarizado, y uno de esos temas que siempre son recurrentes precisamente son los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces nos preguntan, ¿no cree que los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pretenden hacernos creer que se puede seguir manteniendo un sistema económico basado en el crecimiento sin que eso afecte al medio ambiente? Es una excelente pregunta. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo primero que quiero aclarar es que al igual que la Declaración de Derechos Humanos, aprobada en el 48, son el resultado de un grupo de personas bastante amplio, en este caso de gobiernos, y son Naciones Unidas cada 15 años, hace algo parecido a los ODS. Estos tienen vigencia hasta el 30, habrá otros que lo reemplacen. Y aunque este ejercicio fue inclusivo, obviamente no participaron 8.000 millones de personas en su formulación. Y muchas de las críticas, sobre todo en este mundo en el que hay mucho escepticismo de las élites, son ¿y a quién representan quienes hayan hecho esto? Yo no voté en estos objetivos. Pero yo encuentro que frente a esa pregunta lo que yo diría es ¿y cuál es la alternativa de un lenguaje común? Porque cuando yo me siento a analizar estos objetivos, lo que describen, el primero es un mundo sin pobreza. Y a mí me parece que desde el punto de vista de un mundo en el que quepamos todos, el plantearse la meta de un mundo sin pobreza tiene mucho sentido. Un mundo donde haya igualdad de género, un mundo donde haya salud para todos, un mundo donde haya educación de calidad para todos, y así con el resto. Entonces, los ODS tienen limitaciones, son incompletos, como cualquier creación humana. Y lo que creo es que deberíamos aspirar a reemplazarlos por algo mejor. Pero sí quiero señalar que estamos viviendo en un momento en donde este espíritu de cooperación internacional como manera de lograr el progreso de la humanidad, que se logró sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, y viendo la devastación que habían producido la primera y la segunda, está siendo cuestionado por formas diferentes de pensar de cada país por sí mismo y el resto que se entiendan.
y no nos sirven para nada estas organizaciones que promueven cooperación internacional, etc. Y yo creo que si uno estudia la historia, encuentra que estos populismos nacionalistas, donde no hay valoración de los espacios de cooperación, tarde o temprano terminan en más guerras. Y seguramente esa es la razón por la que las posibilidades de un conflicto bélico son ahora el escenario más probable, digamos, para estos grupos. Fernando, una pregunta que surge también de los educadores y especialmente compleja. ¿En qué medida la escuela concertada, ¿no?, que frente a la pública, contribuye a igualar las diferencias entre ricos y pobres o a perpetuarlas? ¿O no tiene nada que ver? A ver, yo no conozco en suficientes detalles las fórmulas por las cuales se hace la concertación, lo que eso significa en términos, por ejemplo, de gasto por alumno o cosas parecidas. Pero yo sí pienso que la tarea educativa es de tal complejidad que se beneficia de la participación del mayor número de actores. Yo pensaría que en términos generales es bueno que haya más instituciones y que desde el punto de vista de la búsqueda de prácticas buenas es valioso que haya diversos actores tratando de hacerlo. Pero no conozco detalles en el caso específico de la sociedad española a los que se refería Gregorio, por ejemplo, cuando hablaba de las enormes diferencias que hay en las inversiones personales que hacen las familias y que obviamente crean unas brechas muy grandes. Yo no conozco la especificidad de este contexto para tener una opinión informada en esa materia, pero mi opinión general es que cuando una sociedad logra hacer, como lo ha hecho Singapur, de la educación, o como lo ha hecho Corea del Sur, tan importante, que muchas instituciones de la sociedad, que muchas personas dicen, esto nos interesa, eso es mejor que cuando le interesa solamente a un grupo de personas o al Estado. Nos da tiempo a una más y además tiene mucho que ver precisamente por lo que estamos aquí, que es la vocación. ¿Cómo conjugar el aprendizaje de estas competencias con el desarrollo de la vocación propia de cada uno de los educadores? ¿De los estudiantes o de los alumnos? De los estudiantes. Educadores. De los educadores. Ah, de los educadores. A ver, yo creo que la educación, una de las cosas más valiosas de la educación, alguien decía, los educadores tocan la eternidad. Una de las ventajas de los educadores, yo diría no tocan la eternidad, construyen la eternidad en su trabajo. Y una de las tareas más importantes para un educador, entrevistaba yo para un estudio que hice hace tiempo a un profesor de una escuela rural en el estado donde yo vivo, en Massachusetts. Y me decía él, una de las cosas buenas de ser profesor en este sitio donde no hay mucha movilidad es que uno llega a conocer en qué tipo de personas se convierten nuestros alumnos. Y yo creo que ese feedback es el más importante para animar las vocaciones educativas. Y lamentablemente, en parte porque es difícil evaluar a 20, a 30 años, a 40 años y en segundo lugar porque hay mucha más movilidad hoy en día, muchos educadores nunca tienen el gusto de descubrir en qué tipo de personas se convierten sus profesores. Yo creo que si creásemos mecanismos para hacer esto más visible, animaríamos un poco la valoración de la profesión. Y hay otras cosas que se pueden hacer. Hemos hablado de Singapur, Gregorio hablaba de Singapur. Una de las cosas interesantes de ese país es que la profesión docente es valorada por la sociedad. Uno lo ve en los transportes públicos que hablan de los profesores como constructores del país. Entonces yo creo que hay cosas que pueden hacerse para comunicar, además obviamente de atender a la dignidad propia de la profesión, asegurar que la gente puede ganarse la vida, que se pueden hacer para que quienes se dedican a este oficio que construye la eternidad tengan la información que les permita entender que eligieron la profesión correcta. Y a veces estamos distraídos y el feedback que reciben los profesores, yo conversaba con una prima hace poco que es profesora en Madrid y le decía, ¿cómo te va? En el colegio me decía, es más difícil, cada vez más difícil la tarea. Y le decía, ¿por qué? Porque todos los padres esperan cosas distintas de lo que yo debo hacer y ninguno valora lo que estoy haciendo. Una escuela que hace descubrir la vocación política en alguno de sus alumnos es una escuela evangelizadora. Maravilloso. Yo creo que una sociedad necesita personas con vocación de servicio público, con el deseo de servir a los demás. Yo creo que eso es extraordinario. Hay cosas mucho más fáciles que hacer en la vida que el servicio público y el que una escuela cultive eso es esencial para que una democracia funcione. Pues yo creo que con esa misión, con esa encomienda que tenéis todos vosotros, sea en el aula o sea desde los materiales que tenemos y que preparamos desde SM, nos quedamos. Fernando, muchísimas gracias. Creo que se merece un gran aplauso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Gracias.